una negociación contra reloj. Lo que se comunicó hoy oficialmente desde el Fondo Monetario es algo que trascendía extraoficialmente desde el equipo económico, que es que los vencimientos que hay este mes con el Fondo Monetario en julio se van a pagar todos acumulados a fines de julio, el último día de julio. De hecho, es similar a lo que ocurrió el mes pasado, en junio. El último día de junio, el 30 de junio, se pagaron 2.700 millones de dólares al FMI sin haber cerrado la negociación con el fondo para que el fondo desembolse una cantidad de dinero equivalente, y por eso se le pagó al FMI con derechos especiales de giro, la moneda del propio FMI, lo último que quedaba en la reserva del Banco Central, 1.700 millones de dólares y 1.000 millones de dólares de yuanes. Bueno, este mes de julio hay tres vencimientos, uno que es mañana por 1.300 millones de dólares, otro que es el viernes siguiente, 650 millones de dólares, y otro el viernes 27 de julio por 680 millones de dólares. En total son 2.580 millones de dólares, y lo que se comunicó hoy es que los tres vencimientos se van a pagar el 31 de julio, es decir, el último día del mes. Esto lo permite el estatuto del FMI, por el acumulado, por los 2.580 millones de dólares, ¿no? Las autoridades, comunicado de hoy del FMI, han ejercido su derecho como miembro de agrupar tres recompras, pagos de capital con vencimiento en julio, y pagarlos a fin de mes, es decir, el 31 de julio, es decir, hacia el final del mes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, obviamente el gobierno hoy no tiene para pagar otros 2.600 millones de dólares como pagó el último día de junio. Eso no está, salvo que le pague todo con yuanes. Pero claramente no es la idea. Pero lo que está ocurriendo es una negociación muy tensa, porque el FMI lo que está reclamando es, dice, bueno, ustedes no tienen dólares en la reserva del Banco Central, tienen un dólar atrasado, lo que tienen que hacer es devaluar y ajustar la cuenta de importaciones. Es decir, esta es una economía, ahora van a ver, que sigue manteniendo un nivel de actividad y sigue manteniendo un nivel alto de importaciones. Ahora vamos a ver cómo se pagan esas importaciones si no hay dólares. Y el FMI está buscando un ajuste clásico. Dice, bueno, está bien, el ajuste fiscal en parte ya se está haciendo con la inflación. Es decir, están todos los gastos del Estado corriendo por detrás de la inflación, y sobre todo las jubilaciones, los planes sociales, todo está corriendo por detrás de la inflación. Eso se está licuando, y lo están viendo en sus bolsillos, quienes del otro lado ven cada vez menor poder de compra. Es cierto que también la recaudación viene corriendo detrás de la inflación en estos meses, y eso es lo que eleva el déficit fiscal. Pero está ocurriendo un ajuste desde el punto de vista fiscal, no virtuoso, sino se está produciendo por la dinámica inflacionaria. A eso se le suma que el propio gobierno, aún en un año electoral, está frenando transferencias a provincias, está frenando transferencias de obra pública también en todo el país, tratando de acomodar mínimamente como puede las cuentas fiscales. Ahora, lo que está reclamando el FMI ya no es el tema del ajuste fiscal, de una vuelta más, un torniquete más en plena campaña electoral, sino que está reclamando es algo mucho más serio. Le está reclamando al gobierno un ajuste por el lado de los dólares. Es decir, diciendo, si no tienen dólar en la reserva, o devalúan o frenan fuertemente las importaciones para ahorrar dólares y de esa manera recomponer los dólares de las reservas. Por eso el fondo, que había previsto 3 desembolsos este año para la Argentina para pagar los vencimientos que a su vez hay con el propio FMI, hasta ahora no viene girando nada. Había en junio un desembolso de 4.000 millones de dólares y todavía, hasta que no se acuerde, el fondo no lo giró. Hay otro en septiembre de 3.300 millones de dólares y otro en diciembre de 3.300 millones de dólares. Esos desembolsos del FMI era para pagarle al propio FMI. Y de hecho la Argentina ya pagó el de junio, el vencimiento de 2.700 millones de dólares, como decía antes, con D y con yuanes. Y ahora tiene que pagar en julio otros 2.600 millones de dólares, que vamos a ver el último día cómo se pagan. Pero la idea es, bueno, llegar a una negociación, a un cierre de la negociación, para que el fondo por lo menos adelante los dos vencimientos, el de junio que tiene pendiente, desembolsos, perdón, el de junio que tiene pendiente y el de septiembre, que lleguen 7.000, 8.000 millones de dólares, y eso dé un colchón para no estar toda la semana viendo si se le paga o no al FMI, digamos, para despejar de alguna manera los vencimientos con el fondo durante toda la campaña electoral. Ahora, como les decía, ¿cuál es el tema de fondo? Que el FMI dice, ¿cómo puede ser que esta economía que no tiene dólares,
que está en una situación de desequilibrio tan grande, bueno, siga teniendo este nivel de actividad. Para el fondo esto es inadmisible. El fondo dice, tienen que devaluar, eso va a provocar un ajuste fuerte de las importaciones, eso va a provocar recesión, eso le va a generar que con la caída de las importaciones vuelvan a acumular dólares y recuperar el equilibrio. Pero eso es incompatible con este año de la Argentina. Es decir, la Argentina está en medio de un escenario electoral donde la mayoría de los trabajadores está perdiendo poder de compra frente a la inflación, pero hay empleo y hay nivel de actividad. Si vos haces un ajuste en estos meses, ya sea vía una devaluación o un cierre total de importaciones, y te vas a una recesión que pone el peor de los mundos. Le sumás a la pérdida de poder adquisitivo y a la inflación erosionando todos los ingresos reales, le sumás la pérdida de empleos. Es decir, la caída en una recesión abrupta. El FMI dice, ustedes se comprometieron, la Argentina, a tener a fines de junio 9.100 millones de dólares en las reservas. ¿Cuánto tienen hoy? Menos 5.000 millones de las reservas netas como las contabiliza el FMI. Le faltan 15.000 millones de dólares. Supongamos que no contamos menos 5.000 porque parte de eso tiene que ver con el pago que se hizo la semana pasada al FMI. Faltan por lo menos 10.000, 12.000 millones de dólares en las reservas. Entonces la receta, insisto, del FMI es ajusten lo que hay que ajustar, que es la cuenta de dólares. Es decir, ¿y cómo se ajusta eso? Y bueno, habitualmente se ajusta con una devaluación, con una suba del tipo de cambio oficial, de nuevo, una caída abrupta del nivel de actividad y las importaciones, y eso es la recuperación de dólares en las reservas del Banco Central porque se recupera el superávit comercial. Ahora, ¿qué está pasando con las importaciones de la Argentina? Que esto es lo más llamativo de todo. Estamos en los primeros 5 meses del año, que es lo que ha medido el INDEC, con el segundo mayor nivel de importaciones de la última década. Es decir, en los primeros 5 meses del año, veamos acá porque si no, no se va a entender, hubo un déficit comercial de casi 2.700 millones de dólares porque hubo una caída de las exportaciones producto de la sequía del 22% y no cayeron tanto las importaciones cayeron 6%. Ahora uno ve cuánto se importó en los primeros 5 meses del año, 30.000 millones de dólares, que es el segundo mayor registro desde el año 2013. El anterior mayor registro había sido el año pasado, cuando sobraban los dólares en Argentina, con los precios récord de la cosecha. Es decir, no hubo ningún año, incluso con años con mayor nivel de actividad, 2015, 2017, en los cuales Argentina estuviera importando tanto. Bueno, ¿y por qué está importando tanto? Bueno, porque el equipo económico ha encontrado la fórmula, fíjense la placa siguiente, de que se importe y se paga para adelante. Es decir, se acumula deuda comercial. Es decir, las importaciones que se están haciendo en estos meses se pagan a 180 días, a 210 días, algunas hasta 365 días. Y eso genera, bueno, una deuda comercial acumulada de los importadores argentinos con el exterior, que en última instancia son dólares que se le van a reclamar en algún momento al Banco Central, hoy de más de 13.000, 14.000 millones de dólares. Por eso, insisto, la discusión con el FMI, ojo que es muy delicada en este momento, porque el fondo está diciendo, ¿cómo me hacen esto? No tienen dólar en la reserva, me piden dólares al Fondo Monetario y no quieren hacer el ajuste, no ya fiscal, sino el ajuste de dólares. Si no quieren devaluar, no autoricen más importaciones. Que la actividad económica se derrumbe y de esa manera van a tener más dólares a futuro. No sigan acumulando deuda en dólares porque eso va a tensionar muy fuerte el año que viene. Si bien el año que viene, todos sabemos, va a haber más dólares que este año, pues no va a haber la sequía que hubo, que se borró de un plumazo 20.000 millones de dólares. Ahora, esa discusión hay que ver cómo se salda en las próximas 2 o 3 semanas, porque la Argentina no puede estar todo el tiempo colgado del pincel con el FMI. Y de hecho el gobierno ha dado señales de buena voluntad de que quiere arreglar. Por eso le pagó la semana pasada al fondo, porque quiere despejar la incertidumbre de que el fondo te pueda llegar a empujar al abismo en medio de la campaña electoral. Alguien dijo por ahí una muy buena definición, que el fondo no quiere ser ni héroe ni villano en medio de la campaña electoral. Es decir, que el fondo no quiere ser el que empuje a la Argentina a una nueva crisis, pero tampoco el fondo quiere ser, en el tironeo entre oficialismo y oposición, el que salve al gobierno de una nueva crisis.
y eso, bueno, genera mucha tensión en estos días en esa relación. Aportás un dato, hablamos con Javier Timerman y ya está sumándose Martín Lustó al programa. Para no devaluar, no es una típica devaluación en el mercado cambiario, una de las opciones que estuvieron analizando tiene que ver con aplicar un impuesto cercano al 30% a las importaciones. No a todas las importaciones, porque si no estamos hablando de lo mismo que una devaluación, sino algunas, sobre todo en el sector servicios, excluyendo a las importaciones de alimentos básicos, pero acá hay una cuestión que traba esa negociación y que es la pauta, las reglas que existen con la Organización Mundial del Comercio. Ahí a la Argentina, del cual forma parte, no se puede aplicar impuesto. Es decir, el directorio del fondo está en los países a los cuales si vos le aplicás un impuesto adicional a las importaciones, estás perjudicando a esos países que quieren venderle a la Argentina. Entonces es difícil que esos países te puedan votar en el directorio del fondo algo que los va a perjudicar. Y claro, porque ahí lo que me contaban es que hay directores del Fondo Monetario que dicen nosotros no vamos a aprobar algo o si no vamos a castigar a la Argentina y no le vamos a comprar los productos que a nosotros nos quieren perjudicar con exportaciones de ellos a nosotros que nos vienen realizando. Ya vamos a hablar con Martín Lustó, lo sumo a Javier Timerman. Insisto, acá la discusión en este momento es que el gobierno está tratando de sostener en medio de este escenario el nivel de actividad, tratando de que no hay forma de recuperar lo que mostramos ayer, la pérdida del poder adquisitivo salarial acumulada en estos 3 años y medio que se suma a los 2 años finales del gobierno de Macri. Eso no hay forma de recuperar y de hecho la idea es que en los próximos meses se va a seguir deteriorando el poder adquisitivo de los salarios, sobre todo los informales, pero el peor de los mundos sería si a eso se le suma despidos. Es decir, se le suma un derrumbe del nivel de actividad adicional a lo que ocurre con la sequía y en el campo, que genere una mayor desocupación o una caída fuerte del empleo, cosa que todavía hoy no está ocurriendo porque esta economía está estancada en un nivel de actividad